La semana pasada terminamos hablando acerca de los enemigos de la fe y cómo es importante que nosotros podamos darnos cuenta y entender todo esto, porque fe tiene que ver con entendimiento, dijimos. Fe tiene que ver con la mente de Cristo. Fe tiene que ver con los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Y necesitamos nosotros entender todo esto, porque quien no entiende, entonces va a limitar su fe. Va a limitar su fe. Mira, Jesús dijo en varias ocasiones: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, hágase conforme a tu fe. También dijo: grande es tu fe, mujer. Y también dijo: no he hallado tanta fe ni aún en Israel, hablando acerca de el centurión romano. Así que hoy quiero que hablemos acerca de cantidad o calidad de fe. Cantidad o calidad de fe. Mateo capítulo 17, verso 14 al 21. Va a aparecer ahí. Cuando llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Noten, primer cosa, ellos están preguntándole al Señor por qué ellos no lo pudieron echar fuera. La semana pasada yo les decía que el nivel de guerra espiritual más alto para un hijo de Dios no es enfrentarse con el imperio de la muerte, no es enfrentarse con los demonios o principados y potestades, no. El nivel más alto de guerra espiritual para los hijos de Dios es la guerra que se libra en la mente. Es la batalla de la mente, es la batalla de los argumentos. Yo les decía, es la batalla del entendimiento, de argumentos, ideas, pensamientos que se levantan en contra de Cristo y de la obra poderosa de Cristo Jesús a favor de nuestras vidas. Lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hace por nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros. Hay argumentos que se van a levantar en contra. Todos estos argumentos se levantan en contra de la fe en nuestras vidas. Y entonces nuestra mente se convierte en el campo de batalla. Si tú te encuentras con un demonio, lo reprendes y ya, le dices fuera, y el demonio se va. Hay gente que dice: ay no, pastor, se me sube el muerto en la noche, ¿verdad? Échale agua bendita para que ya no se te sube el muerto. Argumentos. Miren, aquí nos encontramos nuevamente con un argumento. Los discípulos viene un hombre, su hijo es lunático. Vienen al Señor, pero Él no está, se había ido al monte de la transfiguración, se llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, se quedaron 9 a cargo. El pastor no estaba, se fue. Vino un hombre y les dijo a sus discípulos: mi hijo sufre. El muchacho era lunático y les pidió a ellos que lo echaran fuera, pero ellos no pudieron. Justo estaban en la situación cuando Jesús viene regresando del monte de la transfiguración. Se encuentra con el alboroto, con el gentío, con la situación, con la crisis, con la prueba. Se encuentra ahí
pregunta qué pasa. El padre del muchacho se acerca y le dice: vine con tus discípulos para que echaran fuera y liberaran a mi hijo, pero ellos no han podido. Y Jesús se enoja. Jesús se enoja y les dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Tráiganme al muchacho. Lo de menos es el demonio. Agarra, lo reprende y lo echa fuera. Y ellos dicen: ¿cómo es posible? Nosotros no pudimos echarlo fuera. Se acercan con él, se acercan con el Señor y le preguntan y le dicen: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Incluso ellos le dicen al Señor: aumentanos la fe. Le dicen: danos más fe. Pero la manera en que el Señor le responde es una manera muy interesante, porque Él no les dice: a ver, discípulos, pónganse, voy a orar por ustedes y les voy a impartir más fe. Voy a orar por ustedes, voy a pedirle a mi Padre que les incremente la fe. No, Jesús les dice algo muy interesante. Jesús les dice: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza. O sea, el grano de mostaza, yo les he dicho, es un grano muy pequeño. Dicen que había un pastor que estaba enseñando acerca de la fe del grano de mostaza. Así que llevó un grano de mostaza y formó a su iglesia. Su iglesia era una iglesia pequeñita, los formó y les dijo: quiero que vean cómo es un grano de mostaza. Entonces los formó a todos, estaban formados. Y el primero que pasó, dice que llegó y le dijo: mira el grano de mostaza. Entonces vio el grano de mostaza e hizo ¡ay! Y cuando hizo ¡ay!, se fue el grano de mostaza. Ya ningún otro pudo ver el grano de mostaza, porque el grano de mostaza es muy pequeño. Entonces Jesús le dice: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña: desarráigate y échate en el mar. Y yo les aseguro que la montaña lo va a hacer, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza. Ellos estaban pidiendo que Él les aumentara la fe. Aumentanos la fe, Señor, danos más fe, porque creo que nos hace falta fe. Mucha gente piensa así: ay, es que yo no tengo fe, es que a mí me hace falta fe. Y algunos quizás están orando y le dicen: Señor, auméntame la fe. Dios, auméntame la fe. Y por eso es que les digo que muchos pastores, líderes en el mundo aprovechan para decir y para poner ahí comunicados y decir: hoy gran celebración de impartición de fe. Y la gente corre porque la gente piensa que no tiene fe. Entonces, como dice: hoy gran noche de impartición de fe. Hoy el gran hombre de Dios va a poner sus manos sobre ti y te va a traspasar la fe para que tú puedas tener todo lo que tú quieras. ¿Y qué hace la gente? Corre allá y va para allá porque quiere más fe, como los discípulos. Es que, ¿por qué yo vivo así y los otros viven diferente? Es que creo, dice la gente, que te hace falta fe. Creo que tú no tienes fe suficiente. Creo que tú necesitas que Dios aumente la fe. Y realmente los apóstoles le estaban diciendo, cuando ellos dijeron: auméntame la fe, ellos estaban diciendo: añádenos fe, añade fe. Como cuando nosotros pensamos en aumentar la fe, pensamos en que la sustancia de la fe se hace más grande, ¿cierto? Cuando pensamos en auméntame la fe, dame una fe más grande, porque mi fe es muy chiquita, dame una fe más grande. Pensamos en ese tipo de aumento, o pensamos en ese tipo de crecimiento, una fe enorme en sustancia. Pero Jesús no les habló de cantidad. Cuando ellos le dijeron: aumentanos la fe, Jesús no le respondió con respecto a la cantidad. Jesús le respondió, atención, Jesús le respondió con respecto a la calidad de fe. Él no le respondió con respecto a la cantidad. No, es que tú no necesitas más fe. Ah, no, entonces ¿qué necesito? Tú necesitas usar más la fe que tú ya tienes. Lo repito, es que ustedes no necesitan más fe. Ah, no, Señor, entonces no. Ustedes lo que necesitan es usar más la fe que ya se les ha sido dada. Por eso les dice: si tan solo tuvieran fe como un granito de mostaza. ¿Cómo? Como un granito de mostaza.
le dirías a esa montaña: desarráigate y échate en el mar. ¿Y la montaña qué va a hacer? La montaña lo va a hacer. Yo les aseguro que la montaña lo hará. Eso es lo que Jesús hacía. Un día iba por el camino, tuvo hambre, se encontró con una higuera. Se veía frondosa la higuera, pero solamente tenía hojas, no tenía higos. Se acerca, ve él, quiere comer, no encuentra nada, maldice a la higuera. Y al día siguiente, cuando regresan, la higuera está seca. Entonces ellos quedaban sorprendidos de la fe que Jesús tenía y cómo Jesús usaba la fe. Miren, yo quiero decirles algo, algunas cosas muy puntuales. La fe nace, crece y se desarrolla. La fe nace, crece y se desarrolla. Pero ese crecimiento de la fe, nosotros debemos de ir de fe en fe. ¿De qué? De fe en fe. Y la fe tiene que ir madurando en nuestras vidas. La fe la tenemos nosotros que aprender a usar en una calidad mayor. Pero la fe que ya se nos ha sido dada. Así que cuando sus discípulos le dijeron: aumentanos la fe, añádenos la fe, Señor, ora al Padre para que Él nos dé más sustancia de la fe, para que así nosotros podamos creer y podamos ayudarte más y podamos hacer todo lo que tú nos has encomendado. Jesús no les dijo, vuelvo a repetir: sí, voy a orar para que ustedes reciban más fe. Voy a orar para que el Padre les ministre y les caiga más fe para que puedan creer, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, sobre todo la iglesia cristiana, la iglesia pentecostal o neopentecostal, nos encanta esto. Nos encanta pensar en que Dios, tronando un dedo, va a hacer todas las cosas. Nos encanta eso, ¿verdad? Yo quiero que Dios haga esto. Pastor, ora por mí para que Dios haga esto. Pastor, ora por mí. Es más, pastor, hasta voy a dar una ofrenda para que el Señor me dé la casa que quiero. Voy a dar una ofrenda para que el Señor me dé el carro que yo quiero. Voy a dar una ofrenda para que el Señor me sane. Y hay muchos pastores abusadores que eso enseñan a la gente. Trae tus ofrendas y entonces Dios te va a dar la casa que tú necesitas. Dios te va a dar la fe que tú necesitas. Y entonces a todos nos gusta eso. ¿A quién no nos gusta eso? ¿Verdad? ¿A quién no le gusta eso? Que en un momento, ¡pum!, todas las cosas aparezcan como si hubiera una varita mágica. Por eso yo les digo, la fe que hasta el día de hoy se nos ha enseñado, necesitamos nosotros redefinirla para que podamos nosotros tener calidad a la hora de usar nuestra fe. Porque no es cantidad de fe. Di conmigo, no es cantidad de fe. Dile al que tienes a la par, no es cantidad de fe. No es, tú tienes más fe que yo. Alguien me dijo un día: pastor, es que tú tienes más fe que yo porque tú eres pastor y yo solamente soy una pobre ovejita. Y yo le dije: la misma fe que tú tienes es la fe que Dios me ha dado a mí. La Biblia dice que Dios nos repartió a cada uno de nosotros una medida de fe. Y esa medida de fe tiene que ver acorde al propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Así que no se trata de cuánta fe tienes tú y cuánta fe tengo yo. Y te lo voy a decir con estos ejemplos. Jesús le dijo a la mujer con flujo de sangre, ¿cuántos años llevaba enferma? 12 años. Y esta mujer dijo dentro de sí: si tan solo tocara el borde del manto del Señor, yo seré sana. Se abrió paso, tocó el borde y al instante el flujo cesó. Jesús dijo: ¿quién me tocó? Los discípulos le dijeron: todos te aprietan y tú preguntas quién te tocó, Señor, ¿verdad? Y él le dice: no, porque alguien me tocó con fe. Cuando alguien me tocó, poder salió de mí. Esa mujer, alguien me tocó con fe. Entonces, no pudiendo esconderse más, ella le declaró todo y le contó lo que había sucedido. Y ella dijo: yo solamente dije, si toco el borde del manto de su manto, yo seré sana. Pero ¿sabes por qué? No es algo solamente que se le haya ocurrido a la persona. No es algo que se le ocurrió. Por eso hablamos de argumentos, entendimiento, conocimiento. ¿Sabías que el profeta Isaías tiene una palabra profética que cuando viniera el Mesías en sus alas traería sanidad? Y los rabinos en Israel usaban una vestimenta, se llamaba talit, y un tzitzi.
una vestimenta que ellos usaban, y hasta abajo tenían unos bordados. A esos bordados ellos les llamaban las alas del Mesías. Estaban profetizando que el Mesías iba a traer sanidad. Entonces esta mujer no fue como que de repente se le ocurrió de que Dios iba a hacer algo en su vida, porque la fe no opera así. La fe no opera de repente, así como que de repente yo sentí que podía creer y creí. No, así no opera la fe. La fe siempre viene por entendimiento. La fe viene por conocimiento. La fe viene por una palabra de Dios que es soltada. La palabra produce fe. La fe que tú tienes yo te he dicho, es una fe de Dios. Es la fe que Dios te ha dado. Y esa fe es movida y es empujada por la palabra de Dios, por los pensamientos de Dios y por varias cosas que hoy vamos a estudiar. Pero no es que de repente esa mujer dijo: ay, como que yo creo, no sé qué me pasó, pero ahora creo, ¿verdad? No, ella conocía las escrituras. Fíjate, ella conocía las escrituras. Por eso cuando escuchó acerca del Mesías, ella dijo: Él es el Mesías. Solamente necesito tocar el borde de su manto y sé que yo sanaré, porque es una promesa que cuando el Mesías venga, en sus alas traerá sanidad. Ella lo toca, es sana, y cuando le declara todo al Señor, el Señor le dice: tu fe te ha sanado. ¿Cómo le dijo? Tu fe te ha sanado. Otro ejemplo, el ciego Bartimeo, que estaba clamando, el hijo de Timeo, que era ciego en Jericó. A la entrada de Jericó gritaba: hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo querían callar, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando llega Jesús, le dice: ¿qué quieres que haga? Él dice: yo quiero volver a ver otra vez. Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Y él puede ver otra vez. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Pero hay dos ejemplos. Bueno, en otra ocasión, a unos ciegos, eran más ciegos, llegaron y Jesús les dijo: ¿qué quieren que yo les haga? Y ellos dijeron: Señor, queremos recibir la vista. Y entonces Él les dice: hágase conforme a su fe. Hágase conforme a su fe. Pero hay dos ejemplos en particular que a mí me llama mucho la atención y que me rompen la cabeza. ¿Sabes quién es? La mujer sirofenicia. Jesús iba pasando con sus discípulos. La mujer comienza a dar voces tras de él, comienza a gritarle. Su hija estaba endemoniada y la mujer grita desesperada, pidiendo a Jesús que libere a su hija, que sane a su hija. Entonces Jesús se detiene con ella y le dice: no puedo hacer nada por ti, le dice, porque el pan es de los hijos, no es de los perrillos. No es un insulto lo que le está diciendo, pero le dice: el pan es de los hijos. Pero ella le dice: aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. Solo necesito eso, una migaja si tú quieres, pero sé que eres tú el que puede sanar a mi hija. Y entonces Jesús se impresiona y Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe. ¿Cuándo le dijo así a alguno de sus discípulos? Oh Pedro, grande es tu fe. Juan, qué grande es tu fe, Juan. Imagínense a Tomás: Tomás, grande es tu fe. No, Jesús le decía: Tomás, qué feo estás, ¿no? Le dice a la mujer sirofenicia: mujer, grande es tu fe. Y luego el otro ejemplo que me rompe la cabeza es el del centurión romano. Llega a ver a Jesús y le dice: mi siervo está enfermo, pero tú puedes sanarlo. Jesús le dice: voy a ir contigo. Él le dice: ni siquiera necesito que vayas conmigo. Ni siquiera necesito que entres a mi casa. Es más, Señor, te digo de una vez, no soy digno que entres a mi casa. Por eso no quiero que vengas a mi casa. Pero eso no impide que tú sanes a mi siervo. Yo soy un hombre de autoridad. Y si le digo a este va. Y si le digo a este ven, viene. Yo sé, si tan solo tú dices la palabra, no necesito que le ponga las manos, no necesito que vengas a mi casa, no necesito que ores así por él. Solo di la palabra, solo ordénalo y mi siervo sanará. Y entonces Jesús se asombra, se voltea a ver a sus discípulos y les dice: oh, ni en Israel he hallado una fe como esta. Ni en Israel he hallado una fe como esta.
Y Jesús le dice: así como has creído, que se haga. Y así como creyó, se hizo. Cuando llegó a su casa, su siervo estaba ya sano. Ahora yo te pregunto, tenemos a los 9 discípulos del Señor, acabamos de leer, con un joven que era lunático. El papá les estaba diciendo: ustedes son los discípulos del maestro. Yo sé que ustedes pueden sanar a mi hijo. Y ellos no pudieron. Jesús los tuvo que regañar. Ahora, yo pongo en perspectiva esto. Dime tú, ¿será que una mujer que era gentil, que un hombre que era gentil, tenía más fe que los 9 discípulos de Jesús? ¿Qué dicen ustedes? 2 personas que no eran del pueblo de Dios asombraron al Señor por la calidad de fe que ellos estaban usando. Oh mujer, grande es tu fe. Oh, no he hallado fe tan grande en Israel. Eso quiere decir que la mujer sirofenicia y el centurión romano tenían más fe que los otros 9. No, Señor. Entonces, ¿de qué se trata? No se trata de cantidad, sino se trata de ¿qué? De calidad. Aunado a esto, ponga atención, aunado a esto, esa fe en ellos estaba operando para recibir algo. Pero en la fe de los 9, esa fe estaba operando para poder dar algo. En esta mujer y en este hombre la fe estaban operando para que ellos recibieran el milagro, y lo recibieron. Pero en estos 9 estaba operando para que ellos dieran algo, sucediera una obra de liberación. ¿Van entendiendo hasta acá? Esto es muy importante. Ahora, no se trata de cantidad. ¿De qué se trata? De calidad. ¿Puedes hacer? ¿Cómo? No se trata de cantidad. ¿De qué se trata? De calidad. Ahora, unos principios, una ley de cómo opera la fe de Dios. Y anótalo si quieres. Son leyes de cómo opera la fe de Dios. Escucha esto. Dios repartió a cada uno de nosotros la fe que tú y yo necesitamos para el cumplimiento de su propósito en nosotros. Dios nos dio a cada uno la fe que necesitamos, pero ya nos la dio toda. Dios no nos va dando por partecitas. Hoy te doy un poquito de fe para que le eches ganas. Pasado mañana te doy otro poquito de fe para que le eches ganas. Y el fin de semana te doy todo lo demás para que le completes ahí. No. De eso no habla la Biblia cuando habla del crecimiento de la fe. Aunque Jesús dijo: la semilla del grano de mostaza es la más pequeña en el reino, pero crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas. Y después dice: crece hasta convertirse en un árbol. Nosotros tenemos esa idea, y la gente ha tenido esa idea de que el crecimiento de la fe es como añadirle a la fe, añadirle a la fe, añadirle a la fe, añadirle a la fe, hasta que la fe se haga enorme. Ah, no, pastor, así no es. Entonces, ¿de qué se trata? Escucha esto. Se trata de la operatividad de la fe. De la operatividad de la fe. Se trata de que la fe cada día opere de una manera más exacta, opere de una manera más profunda, opere de una manera más profesional. ¿Se acuerdan que yo les decía? Tenemos que ser profesionales de la fe. Si Romanos dice: el justo por la fe vivirá, eso quiere decir que necesitamos entender cómo opera la fe, porque sin fe no podemos vivir. Sin la fe, los planes y propósitos de Dios no se van a cumplir. Entonces necesitamos nosotros tener ¿qué? Argumentos. Oh, qué interesante. Por eso es que Jesús, cuando sus discípulos le dijeron: aumentanos la fe. ¿Cuántos han orado así? Auméntame la fe. Yo he orado así: auméntame la fe. Pero mi fe no necesita ser aumentada. Toda la fe que yo necesito, Dios ya me la dio. ¿Se acuerdan que leímos el pasaje? Porque Dios a cada uno de ustedes les ha dado una medida de fe. A todos Dios nos ha dado fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos tienen fe? Si has nacido de nuevo, tienes fe. ¿Cuántos tienen fe? Todos los que han nacido de nuevo tenemos fe. Y tenemos toda la fe que necesitamos. ¿Cuánta? Toda
la fe que necesitamos. Con razón. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera, no pudieron liberar a este joven? Porque tenían que aprender una lección. Ellos estaban siendo formados. Entonces Jesús les dijo: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, y le dicen a este monte: desarráigate y échate en el mar, él lo haría. ¿A qué se estaba refiriendo? Yo les decía la semana pasada o la semana antepasada, yo les decía, los rabinos decían que todo aquel que tuviera entendimiento en la palabra podía resolver cualquier asunto. Todo aquel que tuviera el entendimiento, que conociera las escrituras, se le llamaba, yo les decía, pulverizadores de montañas. Todos aquellos que tenían entendimiento, todos aquellos que tenían conocimiento. Entonces Jesús les dijo, ellos le dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? ¿Por qué nosotros? Porque les falta conocimiento, para que la fe pueda operar de una manera mayor a través de ustedes. ¿Vamos bien hasta ahí? No es cantidad. ¿Qué es? Calidad. Es la manera en que la fe va a operar. Entonces, les decía yo, la fe que se nos ha sido dada es una fe que se nos ha sido dada por completo. Ya tengo toda la fe que necesito. ¿Cómo? Ya tengo toda la fe que necesito. La sustancia de la fe ya la tengo dentro de mí. El Padre me la dio cuando nací de nuevo. El problema es cómo es que esa fe va a operar dentro de mí. ¿Cómo es que esa fe se va a expresar a través de mí? O ¿cómo es que voy a ver la manifestación de esa fe que ya se me ha sido dada? ¿Vamos bien hasta ahí? Levanta tu mano si vas entendiendo hasta acá, porque esto es sumamente importante. Tenemos que dejar de orar y de decirle al Señor: dame más fe, dame más fe, dame más fe. Mejor pidámosle: Señor, permíteme, dame una manifestación de la fe que tú ya me has dado. Permíteme entender cómo operar en esta gloriosa fe que tú ya me has dado. Permíteme comprender la sustancia de la fe que ya tú me has dado, para que se pueda manifestar. Para que se pueda manifestar. Entonces, esa fe que Dios nos ha dado es una fe completa. Di conmigo: fe completa. Es una fe completa. No necesito más fe. Ya toda la fe la he recibido y se me dio cuando yo nací de nuevo. Cuando yo nací de nuevo. Ahora, la cantidad de fe que se nos fue dada en el nuevo nacimiento es justa. ¿Para qué? Número uno, para creer en Cristo. Por eso creímos en Cristo. Número dos, una vez nacidos de nuevo, se nos fue dada para recibir las promesas en general de Dios. Para creer en las promesas que de Dios hemos recibido. Número tres, se nos ha sido dada para nuestra asignación, para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, para la asignación de Dios en nuestras vidas. Escucha esto: cada quien tiene ya la cantidad de fe necesaria para cumplir su asignación y propósito eterno de Dios o en Dios. Solo necesita permanecer creyendo, actuando, obedeciendo, y esto se manifestará, porque también es un hecho ya consumado en la cruz. No necesitamos en este sentido más fe, sino aprender a operar en y con ella. El crecimiento en la fe de Dios tiene que ver con su operatividad. Esto es, que funcione en nosotros de tal manera que toda nuestra confianza en todo momento esté puesta en Dios. Estemos bendecidos o en escasez, estemos con carro o a pie, estemos sanos o enfermos, estamos en las manos de Dios y Él tiene cuidado de nosotros. Esta es la fe que está operando en madurez. Cristo estaba siendo crucificado y tenía puesto gozo delante de Él. Mis amados, esta es la fe que tú y yo hemos recibido. Yo les decía: fe para mi identidad, fe para mi herencia, y número tres, fe para mi asignación. Ya lo he recibido todo.
todo. Cuando nací de nuevo, toda la fe que requiero se me ha sido dada. Entonces, la pregunta es: ¿por qué me cuesta creer? O dicho de otra manera, ¿por qué a veces dudo? ¿Verdad? Ya lo platicamos. ¿Por qué a veces dudo? ¿Por qué a veces me desespero? ¿Por qué me da angustia, depresión, ansiedad? Cuando vienen las circunstancias, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque aún necesitamos seguir entendiendo cómo opera nuestra fe. ¿Cómo opera la fe que hemos recibido de parte de Dios? De tal manera que cuando nosotros entendamos cómo opera la fe, le vamos a decir a la montaña: desarráigate, quítate y échate en el mar, y la montaña lo hará. No habrá nada que se interponga en el propósito, en el trayecto del cumplimiento de la asignación que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh. Y yo te animo a que escuches esta conferencia nuevamente con detenimiento y le digas al Espíritu Santo: Espíritu Santo, háblame, enséñame, dame el entendimiento para que yo sepa cómo opera la fe. Por eso te vuelvo a repetir, Jesús decía: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Oh mujer, qué grande es tu fe. Estás usando la fe. ¿Cuál era la diferencia entre los discípulos y esta mujer sirofenicia y el centurión romano? Que ellos estaban usando la fe en un nivel de operatividad. Lo vuelvo a repetir: ellos estaban usando su fe en un nivel de operatividad para recibir. Pero los discípulos de Jesús estaban usando su fe en un nivel de operatividad diferente, que era para dar. Con razón Jesús dijo: las cosas que yo hago ustedes las harán, y cosas mayores harán que yo, porque yo ya me voy al Padre. Pero ustedes se quedan aquí y han recibido toda la fe que necesitan para hacer todo, o para dar cumplimiento a todo el propósito que Dios tiene para esta generación. Qué maravilloso es eso. ¿Alguien puede decir amén? Por eso es que quizá algunos están en el nivel de operatividad. Por eso uso esta palabra: en el nivel de operatividad de fe para recibir. Todavía están batallando para recibir. Todavía les cuesta. Batallan para su identidad. Batallan con saber que son hijos de Dios. Entonces necesitas conocer, necesitas el argumento, necesitas el entendimiento. Yo te decía la semana pasada de que eres hijo de Dios, de que Dios te ama, de que Dios murió por ti, de que Dios te volvió a engendrar, de que ahora eres hijo de Dios, amado, querido. Y Jesús dijo: si las aves de los cielos comen, las flores se visten mejor que como se vestía Salomón, cuánto más ustedes, que son mis hijos. Pero necesitas activar tu fe. Esta palabra tiene que mover la fe que hay en tu corazón y hacerla operar, porque la fe se mueve cuando recibe el entendimiento. Y entonces lo que para ti es una montaña, porque dices: uy, yo creo que Dios no me quiere, mi padre me dejó, mi esposo me dejó, no me da para el gasto, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer? Los niños van a entrar a la escuela, no tengo el dinero porque no ahorré, ¿verdad? No sé cómo le voy a hacer ahora. Y entonces te comes las uñas, estás preocupada, estás con estrés, estás irritada. Pero cuando viene la palabra: ey, tranquila, tú eres hija de Dios, Dios te ama, Dios está contigo, y si tú pones tu confianza en Él, Él te va a proveer. Entonces lo que parece una montaña se desarraiga y se quita de ahí. ¿Alguien entiende esto? Dale un aplauso al Señor. Y tú estás orando lo mejor y le dices: Señor, es que dame más fe, dame más fe. Mira que me estoy llenando de estrés, mira que me estoy llenando de angustia, dame más fe. El Señor, vas a escuchar las mismas palabras que le dijo a sus discípulos: no necesitan más fe, lo que necesitan es usar la fe que ya se les fue dada. Y entonces van a ver el milagro. ¿Alguien dice amén? Algunos están en el nivel de fe para recibir y saber que son hijos de Dios, hijas de Dios, amadas de Dios,
que Dios te va a proveer, que Dios está contigo, que Dios no te va a dejar, que Dios es fiel, sus promesas son fieles, Él está con nosotros, que Él nos ha dado una herencia, fe en nuestra identidad, en quiénes somos, fe en la herencia que Dios nos ha dado. Pero algunos otros están en el nivel de operatividad ¿de qué? De la asignación, de que Dios te va a usar, de que Dios te puede usar para cosas mayores. Tú ya no tienes problema con la provisión, tú ya sabes que Dios es el que provee de una o de otra manera. Ya conozco a Dios, ya conozco a Dios, ya sé cómo Dios opera, ya sé cómo Dios se mueve, ya sé que Él me va a suplir. Yo estoy confiado en Dios. ¿Por qué? Porque tu nivel de operatividad es diferente y has vivido todo esto y decidiste confiar en Dios. ¿Alguien me sigue? Pero ahora te encuentras quizá como los discípulos en una misión mayor, en un nivel de operatividad mayor, donde la fe tiene que ser movida para hacer todas aquellas cosas extraordinarias que Dios quiere que tú hagas. Y ahí es donde muchas veces nosotros batallamos. Creo que Dios me va a proveer, creo que soy hijo de Dios, creo que Dios me ha dado una herencia. Ay, pero esto que Dios me está diciendo, ay, sí creo que no voy a poder, ay, sí creo que ya no voy a llegar. Porque la fe debe de ir a operatividades en niveles mayores para ver la gloria de Dios. Y te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas de Marta y María? Yo les estaba diciendo al inicio en una introducción que hice: fe para la gloria de Dios. Marta y María, para operar en una dimensión mayor de la gloria de Dios. No hubo un milagro mayor que el milagro de la resurrección de Lázaro. 4 días de muerto, su cuerpo ya se estaba descomponiendo, ya olía mal. Marta le dijo, ya hiede, le dijo. Marta era la más espiritual, aunque Marta y María conocían al Señor. Parece que Marta, la que estaba afanada en los quehaceres de la casa, porque muchos predican que Marta era la que nunca leía la Biblia, pero que siempre estaba cocinando. No, Marta conocía la palabra de Dios también. Por eso cuando Jesús llegó, le mandaron a decir al Señor: Señor, el que amas está enfermo, córrele para que ores por él y se sane. Pero adrede el Señor se quedó, ¿cuántos días? 2 días más. Y les dijo: no, qué bueno que Lázaro está enfermo, no vamos a ir a verlo. Sus discípulos pensaron que él iba a ir corriendo a ver a Lázaro, y él dijo: no, vamos a esperar 2 días más. Él dijo: vamos a esperar a que Lázaro se muera, dijo. No, pues cuánto amor le tenía a Lázaro. Claro que le tenía amor a Lázaro. Pero fíjate lo que le quería enseñar a Marta: un nuevo nivel de operatividad mayor de su fe. ¿Vamos bien ahí? Porque la fe es como un grano de mostaza que se hace hortaliza y después llega a ser un árbol. Un árbol. Porque la fe está diseñada para crecer, pero ya dijimos en qué sentido: para que opere de una manera mayor. Tu nivel de fe, tu nivel de operatividad cada día tiene que ser mayor. Estamos en un grave problema si seguimos operando en el mismo nivel de fe y tenemos tanto tiempo escuchando la palabra de Dios. O hay muchas cosas que están pasando ahí, entonces, que tú no estás notando, que tenemos que corregir. ¿Voy bien hasta ahí? Entonces, 2 días más se quedó Jesús donde él estaba y dijo: y después vamos a Betania. Jesús esperó a que Lázaro se muriera. Jesús sabía lo que tenía que hacer, pero Marta y María no. ¿Qué habrán pensado Marta y María? No lo dice la Biblia, pero si nosotros fuéramos Marta y María, ¿qué hubiéramos pensado nosotros? Mira, ¿y no que lo amaba? Dijeron, al rato, ellas le calcularon: 3 horas hace el Señor de donde está para Betania. A las 8 de la noche va a llegar aquí. Es más, antes va a estar aquí, dijeron ellos, porque él va a venir a orar por su amigo, porque ama a Lázaro. Le dieron las 8 y no llegaba. Se quedaban viendo María y el Señor: asómate, échale un ojo a ver si ya llegó. No había llegado. Las 9. Caray, ¿qué habrá pasado con el Señor? Las 10 y no llegaba. Las 11 y no llegaba. Se durmieron esa noche. Mañana temprano va a llegar. A lo mejor estamos muy cansados, pero mañana va a llegar con los 12 flojos, con los 12 apóstoles. Mañana va a llegar con ellos. Llegó el día de mañana. Ya llegó el Señor, María, Marta. No ha llegado el Señor. ¿Dónde estará? ¿Cómo está Lázaro? Se está poniendo más mal. Ya está amarillo. Se está muriendo. Lázaro se está muriendo. ¿Dónde está el Señor? Entonces, hasta ahí como que su fe se comenzó a tambalear, ¿verdad? ¿Dónde está el Señor?
¿Dónde está? ¿Por qué no llega? ¿Que Lázaro es su amigo? El Señor les estaba enseñando, les iba a abrir un nivel de operatividad mayor a Marta y a María, y no llegaba. Entonces Jesús, contento con sus amigos, campante con ellos, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Pues no dice, pero él dijo: ay, todavía falta un día para que se muera Lázaro, vamos a ver qué hacemos. El caso es que se muera, ¿verdad? Nos da risa, ¿no? El caso es que se muera. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que se muriera Lázaro. ¿Por qué? Porque él lo quería resucitar, no lo quería sanar. Él quería hacer una obra mayor, quería resucitar a Lázaro, porque así es Dios. Él siempre tiene cosas más grandes que mostrarnos. Él siempre tiene cosas más grandes que enseñarnos. Él siempre tiene que hacer una obra mayor en nuestras vidas. Hay mucha gente que está en momentos de crisis que lo único que hace es quejarse de la vida, quejarse de otros. Eso es lo que hace el ser humano. El ser humano se victimiza, ¿verdad? Se hace víctima, se victimiza. Ay, es que este me dejó. Ay, es que aquella es que a mí me va mal por eso. Ay, es que a mí me va mal por esto otro. Y como hijos de Dios no somos diferentes. Y luego llegó la noche de ese día. ¿Y dónde está el maestro? El maestro no ha llegado. ¿Y cómo está Lázaro? Lázaro cada vez está más mal. Va a llegar, no te preocupes. Yo confío en Dios. Yo lo conozco. Yo conozco al Señor. Va a llegar. De que llega. Vámonos a dormir. Y al día siguiente, ya llegó el maestro. No ha llegado. Mantenía su fe todavía quizá, pero va a llegar. Va a llegar el Señor. Y de repente, y Lázaro se murió. ¿Y dónde está el Señor? Pensemos, ¿dónde estaba el Señor? Predicando la palabra. ¿Dónde estaban sus discípulos? Predicando con él. Esa mañana desayunaron riquísimo, a lo mejor. Y Marta y María, ¿cómo estaban? Llore y llore, llore y llore. ¿No les parece que es una imagen de nosotros muchas veces? ¿Verdad? Y el Señor feliz. Marta y María llorando porque su hermano estaba muerto. Y Jesús, ¡y ya se murió Lázaro! Ahora sí, vámonos para que yo lo resucite. Qué perspectivas completamente diferentes, ¿no? ¿Verdad? Qué operatividad tan diferente, tan opuesta. Porque eso es cuando uno no entiende. Cuando uno entiende, entonces, como dice el apóstol Santiago. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Dice: ten por sumo gozo cuando te halles en medio de diversas pruebas, porque la prueba produce. Cuando una persona está en una prueba: ay, Señor, ¿por qué me dejaste? Y yo que creo en ti. Mira, un domingo al mes voy a la iglesia, pero por lo menos voy. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús en la cruz estaba muriendo en la cruz con un dolor insufrible, pero dice que tenía un gozo puesto delante de él. Esa es la diferencia cuando entiendes y cuando no entiendes. Esa es la diferencia cuando la fe opera, cuando hay entendimiento y cuando no hay entendimiento. Cuando no hay entendimiento, todas esas circunstancias se convierten en barreras. Todas esas circunstancias son montañas para ti, insufribles, impasables, insuperables. Esto es imposible. Lloramos, nos angustiamos, nos sentimos solos ahí en ese momento, y el Señor está campante en su trono. Ya se murió Lázaro. Ahora sí, vamos a ver a Lázaro, porque es necesario que hoy conozcan la gloria de Dios. Vamos allá. ¿Y qué dijeron sus discípulos que no entendían también? Eran medios cabezas duras, ¿verdad? Que dijeron: vamos también a morir con él, dijo uno, muy espiritual, ¿verdad? Vamos a morir con él, dijo uno. Porque Jesús les dijo: Lázaro duerme, iré a despertarlo. Y dijo: vamos también nosotros y muramos con él. Antes no dijo: vamos nosotros a dormir con él también, ¿verdad? Pero me encanta, Juan dice que cuando ellos llegaron ahí, pues toda la gente estaba llorando porque Lázaro era muy querido. La primera que salió, ¿quién fue? Marta.
se tiró a los pies del Señor y le dijo: miren hasta dónde llegaba la fe de Marta, la operatividad de la fe de Marta. Le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, le dijo. Hasta ahí llegaba la operatividad de la fe de Marta. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús comenzó a trabajar con ella. Jesús comenzó a llevar su fe a un nivel mayor de operatividad. ¿Vamos bien ahí? Jesús comenzó a trabajar con ella y le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tu hermano resucitará, le dice. Y entonces Marta le dice: yo sé que mi hermano resucitará. En la vida venidera, cuando tú vengas, él va a resucitar. En la vida venidera, él se va a levantar, le dice Marta. Marta conocía la palabra de Dios. De repente pensamos que la gente del Antiguo Testamento no conocía la palabra de Dios. Claro que la conocían. Y la conocían a lo mejor mucho más que lo que tú y yo la conocemos. ¿Cuál es el problema de todo el afán? De todo el afán, de toda la angustia, de toda la depresión, de todas las enfermedades nuevas que hay en el siglo XXI. La falta de fe, la incredulidad, la duda, el abandono que la gente siente, el desamor que la gente siente, la impotencia que la gente siente. No sabe que Jesús vino y en la cruz dijo: consumado es. Y todo aquel que cree en Él tiene una vida gloriosa en Él. ¿Qué le dijo Marta? Yo sé que va a resucitar. En la resurrección de los muertos mi hermano se va a levantar. Y Jesús le dice a Marta: Marta, le dice, no te crees. Si crees verás. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces Jesús le dice algo que Marta nunca había hecho. Claro, van a ver a Lázaro y le dice el Señor: ¿dónde está Lázaro? Ella le enseña dónde está Lázaro. Entonces Jesús le dice: quita la piedra. ¿Cómo le dijo? Quita la piedra. ¿Y qué le dice a Marta? Señor, lleva 4 días de muerto. Su carne ya está en descomposición. Ya hiede, le dice. Ya hiede. Y le vuelve a decir el Señor: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces, ¿qué hace Marta? Marta toma una decisión. Estaba en Marta, Estaba en Marta. Marta era la que decidía si movía la piedra o no movía la piedra. Tú decides si mueves la piedra o no mueves la piedra. Tú decides si tomas la decisión o no tomas la decisión. Entonces Marta dice: muevan la piedra. A pesar de sus argumentos, ella tuvo un pensamiento de Jesús: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No dudes, tu hermana va a resucitar. Mueve la piedra. Entonces Marta manda y dice: muevan la piedra. Cuando mueven la piedra, el milagro estaba hecho. Jesús simplemente le dijo a Lázaro: Lázaro, sal ahora. La piedra ya fue movida. Yo te pregunto, ¿cuál es la piedra que tienes que mover? ¿Cuáles son las decisiones que tienes que tomar? ¿Qué es lo que limita tu fe? ¿Cuáles son las montañas que están ahí? Que tú dices: esto es imposible, esto no se puede. 4 días de muerto. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? 4 días de muerto y que el Señor te dijera: mueve esa piedra. A lo mejor muchos dirían: ya al Señor ya se le zafó un tornillo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces Marta mueve la piedra. Su fe creció. Operó en un nivel diferente de fe. Imagínate. Yo me imagino que por la impresión de ver a su hermano que salió, todavía salió con las vendas, salió vendado todavía Lázaro, porque Jesús dijo: desatadle y déjenlo ir. Todavía salió con las vendas. Imagínate la impresión de ver la operatividad de la fe de Marta. Claro, muchos dicen: es que el Señor le habló y le dijo: Lázaro, ven fuera. Pero ¿quién movió la piedra? Al Señor se le hubiera hecho fácil decir: a ver, muevan la piedra. Ni siquiera le hubiera preguntado a Marta. El milagro tenía que suceder. Pero Dios te usa a ti. Dios usa la fe que hay en ti. Por eso Él dijo repetidas veces, repito: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Mujer, qué grande es tu fe. Hágase conforme a su fe, les decía el Señor. Usen la fe. Y Él siempre va a tener una palabra que hablarte. ¿Para qué? Para mover esa fe que hay en nosotros, esa fe divina que Él depositó en nosotros. Por eso toma la palabra de Dios.
palabra de Dios, como Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios. Y entonces Marta dijo: muevan la piedra. ¿Dónde comenzó el milagro? Cuando Marta dijo: muevan la piedra. Y entonces su nivel de fe operó de una manera mayor. Y Dios quiere que en este tiempo nuestro nivel de fe opere, o que nuestra fe opere a un nivel mayor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a ver su fe operar en un nivel mayor? ¿Cuántos están dispuestos a ver su fe moverse en un nivel mayor? ¿Cuántos están dispuestos a mover la piedra? ¿Cuántos están dispuestos a mover la montaña? Ay, es que con esto no puedo. Ay, es que esto qué difícil es. Ay, es que esto, Señor, háblale a la montaña y dile: te mueves de ahí, porque tengo un Dios que es poderoso, que todo lo puede hacer, y que me ha dicho que si yo creo, veré su gloria. Aleluya. Alguien debe de dar un aleluya. Alguien debe de decir: gloria a Dios. Entonces las montañas se van a desarraigar y se van a mover, y tú vas a pasar. Entonces tú necesitas vivir confiado, y yo necesito vivir confiado en todo momento. Cuando mi fe crece a un nivel de operatividad mayor, entonces yo estoy confiado. Pablo dice: angustiados, no deprimidos, derribados, pero no destruidos. Entonces estamos confiados en Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, sé que Él se va a mover, sé que Él está obrando, y sé que Él me está enseñando a moverme en una dimensión mayor de fe. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Rey. Fuerte, 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 fuerte. Oh, yo creo que Él se merece un aplauso mayor, un aplauso más fuerte. Entonces, ¿cómo se desarrolla más fe? ¿Cómo se desarrolla la fe en nosotros, o cómo se vuelve más operante? Número 1, conociendo cada día más a Dios, lo que Él puede y quiere hacer, conociéndonos más a nosotros mismos en Dios y lo que podemos y debemos hacer en Él. ¿Cómo es que mi fe va a crecer y se va a ir a un nivel de operatividad mayor? Con revelación y sabiduría, entendimiento en la palabra de Dios. Mira, por eso yo te decía, muchos quisieran que la fe fuera una varita mágica y que Dios lo hiciera de esa manera. No, Dios te va a llevar a su palabra para que tú entiendas y comprendas, para que tengas una palabra de revelación y entendimiento. Dios pudiera obrar así. Dios pudiera hacer esos milagros simplemente con decir: yo creo, y ¡pum!, aparece. Además, la fe no opera de esa manera. La fe tampoco para nosotros es una varita mágica que va a operar de acuerdo a nuestro capricho. Así no es la fe. Muchos han enseñado así la fe. Como le dijo a Marta, al que cree todo le es posible. Le dijo a sus discípulos también: al que cree todo le es posible. Pues entonces voy a creer, voy a cerrar mis puños, voy a creer que voy a tener una mansión, y ¡pum!, voy a tener una mansión. Así no opera la fe. Y así han enseñado muchos que es la fe. Voy a creer que voy a tener un Rolls Royce. Voy a creer, ¡pum!, va a aparecer. Así no opera la fe. Y muchos han enseñado que así opera la fe. Así no opera la fe. La fe opera de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a las promesas de Dios, de acuerdo a la asignación de Dios. Así opera Dios. No es una operación a capricho, que tú digas: pues entonces todo lo que se me ocurra, yo voy a orar y Dios me lo tiene que dar porque yo creo. No, la fe no opera de esa manera. La fe opera en base a los principios, a la voluntad y a las leyes establecidas por Dios. Entonces, ¿cómo opera la fe? Cuando yo creo, me convierto en pulverizador de montañas. Se quitan los límites. Tengo entendimiento, tengo conocimiento, conozco la palabra de Dios, conozco a Dios, conozco cómo Dios opera, conozco cómo Dios se mueve, conozco qué es lo que Dios quiere, conozco la voluntad de Dios para mi vida, y entonces creo en esa voluntad de Dios para mi vida, camino en esa voluntad de Dios para mi vida, decido caminar en obediencia en esos principios de Dios para mi vida, y entonces mi fe aumenta
mi fe crece, mi fe se va a una operatividad mayor. Número 2, y con esto termino hoy: las crisis evidencian nuestro nivel de fe. Dios, en medio de la crisis y en medio de la prueba, Dios va a llevar nuestra fe a un nivel mayor de operatividad. Ahora, ¿cuántos quieren lo que decíamos antes, pero entendemos la frase? ¿Cuántos quieren una fe mayor? Levanten su mano. ¿Cuántos quieren una fe mayor? A ver, yo quiero una fe mayor. Entonces va a venir una crisis a tu vida. Ay, no, ay, sí, ya no. Es que no hay otra manera. Número 1, conocimiento de Dios. Número 2, crisis, prueba, desafíos de fe van a venir a tu vida. Son oportunidades para poder usar la fe. Dios permita que tengamos oportunidades para poder usar la fe que Él. ¿Cómo? Tiene que venir una crisis. Dios lo hizo a través de las crisis. Las crisis son para eso. ¿Para qué son las crisis? Para usar la fe. ¿Para qué son los retos? Para usar la fe. ¿A cuánto les gustan los retos? Ay, no, yo no, me estreso y me enfermo. ¿A cuánto les gustan los retos? Toma retos. El Señor venía caminando sobre el agua. 12 se asustaron y uno le dijo: si tú eres el Señor, yo quiero caminar sobre el agua. Retos. Yo les he dicho, muchos están huyendo del estrés y muchos estamos buscando el estrés. Los retos, los desafíos. Si tú eres Jesús, manda que yo vaya al agua. Yo le he dicho a mucha gente: ¿cuándo vas a hacer el negocio más grande? ¿Cuándo lo vas a agrandar? Ay, no, ya las cosas están muy difíciles. ¿Cuándo vas a tomar decisiones más grandes, más importantes en tu vida? Mira, la fe tiene que ver con la voluntad de Dios, pero yo creo también, toma nota de esto, yo creo también que nosotros podemos proponer a Dios. Nosotros podemos proponerle a Dios, así como Pedro le propuso a Jesús. ¿A poco Jesús le dijo: Pedro, ahora te animo a que camines sobre el agua? ¿Verdad que no? ¿Quién le dijo? Pedro le dijo a él: yo quiero ir a donde tú estás, quiero vivir esa experiencia. Quiero saber qué se siente caminar sobre el agua. Si tú eres el Hijo de Dios, lo que tú haces, yo lo quiero hacer también. ¿Alguien le ha dicho al Señor así alguna vez? Lo que tú hiciste, yo quiero hacerlo también. Quiero caminar sobre las aguas. ¿Qué le dijo Jesús? Ay, no, Pedro, no estás listo, Pedro. Mira que yo soy el Señor, por eso puedo caminar. ¿Qué le dijo el Señor? Ven. ¿Es tu fe? Ven, camina. ¿Y qué hizo Pedro? Comenzó a caminar. Retos, desafíos, crisis. Viene la crisis y mucha gente dice: ay, Diosito, ya me has abandonado. No te ha abandonado. Lo que está haciendo es que quiere llevarte a un nivel de fe mayor. Quiere que tu fe opere a un nivel mayor. Antes creías que Dios sanaba una gripa, ahora sabes y crees que Dios puede sanar algo más que una gripa. Antes creía solamente, si está en el propósito, tenemos muchas cosas que hablar de esto porque es sumamente importante. Antes creías que Dios sí te iba a proveer y que ibas a llegar a fin de semana, porque esa era tu fe. Aunque teniendo una fe divina y gloriosa dentro de ti, solamente a ese nivel operaba la fe. Pero ahora dices: no, Dios me ha bendecido tanto que ahora creo en la asignación que Dios me ha dado. Y no solamente Dios me dio este changarrito, no, Dios me dio una empresa enorme para bendecir esta generación. Tu nivel de fe entonces ha crecido, la operatividad de fe ha crecido en ti. ¿Alguien dice amén? Antes lloraba por un enfermo y sí sanaba de gripa, ¿verdad? Pero ahora yo sé que Dios hace milagros mayores a través de mí. Es a través de la fe y de la gracia en Cristo Jesús. Sé ahora que cualquier enfermo puede sanar. Porque la operatividad de tu fe ahora es mayor, ha crecido. ¿Alguien dice amén? Dile al que tienes a la par: es tiempo de usar la fe que Dios te ha dado. Dile: es tiempo de usar la fe. Vamos a terminar hablando de esto. Vamos a seguir hablando de esto, porque creo que este es un momento donde el Señor quiere usar nuestras vidas para cumplir con esos propósitos gloriosos y asignación gloriosa que Él nos ha dado. Él va a usar tu fe. Por último, ponte de pie, dale un aplauso al Señor fuerte, 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 fuerte.
último, dile al que tienes ahí a la par: usa tu fe. Dile: usa tu fe. Dile: mueve montañas. Dile: mueve montañas. Quita los límites. Ayúdame. Dile: usa tu fe. Quédatelo viendo fijamente y dile: usa tu fe. Dile: mueve montañas. Dile: mueve montañas. Quita límites. Dile: quita límites. Ensánchate. Extiéndete a tu derecha, a tu izquierda, hacia arriba, hacia abajo, porque Dios está contigo. Muévete, actúa, confía, obedece, cree a Dios, créele a Dios. ¿Alguien puede decir amén? ¿Por qué estás detenido? ¿Por qué te paras? ¿Por qué te frenas? ¡Avanza! Dile: avanza. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te asustas? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué? Confía en Dios. Recuerda lo que dice David: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, confía en Dios, porque aún he de alabarle. Porque alguien dijo un día: no, las mejores cosas no están por venir. Yo te digo: sí, las mejores cosas en Dios están por venir. Los propósitos de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces yo te digo: lo mejor de Dios para tu vida está por venir. Ahora escucha esto, porque la fe, cuando madura, es una fe que puede estar con carro, puede estar a pie, puede estar con casa o puede estar sin casa, pero es una fe que está fortalecida en Dios. Es una fe que, aún estando en medio de pruebas, como el Señor, tiene gozo delante de Él, porque sabe que está caminando en la voluntad gloriosa de Dios. Entonces nada me afecta a mí, nada me golpea a mí, porque yo sé en quién he creído y sé que todo lo que Él hace, lo hace por amor a mí. Y lo hace, el Padre lo hace por amor a su Hijo. ¿Alguien dice amén? Mira, niveles de fe. Yo sé que Dios me va a sanar. ¿Cuántos saben que Dios sana? Y voy a estar gozoso porque Dios me va a sanar. Pero si Dios no me sana, también voy a estar gozoso, porque sé que esa es su voluntad para mi vida. ¿Alguien dice amén a eso? Vamos entendiendo, iglesia. Esa es la fe de Dios operando en nosotros. Nada nos puede robar el gozo, nada nos puede robar la paz, nada nos puede detener. Vamos adelante en los propósitos eternos que Dios tiene para nuestras vidas. Si alguien lo cree, denme un amén.